Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuestros oyentes a su programa Charlando con Dani. Recuerden que es todos los miércoles de 6 a 7 de la noche, una hora muy enriquecedora. Aquí quien les habla, Dani Romero, con nuestro querido director, Alex Parra. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Dani, después de un tremendo aguacero en la ciudad de Armenia, llegó súper temprano esta mujer. Hay que reconocerlo, llega de vez en cuando temprano. Ay, es De vez en mucho para... cuando. Pero bueno, aquí está interesante en la tarde de hoy que hoy vamos a tener unos buenos minuticos de información y espero que disfruten esta tercera temporada con Dani en Charlando con Dani, Dani Piercing, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pues aquí estamos en Fusión Radio, una tarde más con buena información, con buena música, con buena compañía, pero sobre todo con los mejores oyentes del mundo que están al otro lado del espacio, dentro del Facebook Live y por supuesto dentro de nuestro espacio de fusionradio.fun. Muy fácil para que ustedes lleguen a la página y si quieren ver las diferentes conexiones lo pueden hacer a través del Facebook. Bueno, ahí estamos al mando con Dani. Dani, que al mando de su programa a esta hora de la tarde. Claro que sí, Alex, muchas gracias. Hoy estamos en nuestro segundo programa de la tercera temporada de Charlando con Dani. Hoy les voy a hablar e integrar dos temas importantes. Yo creo que ustedes ya están, mejor dicho, hasta aquí de estas dos palabras, pero no importa, se las voy a seguir repitiendo cuantas veces sea necesario para que les lleguen y las asimilen muy bien. Trabajo personal, trabajo profesional, integrar esas dos partes son muy importantes en nuestra vida para potenciarnos. Entonces, hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que les he querido terminar, que es sobre el libro de Robin Sharma, que es el que estamos trabajando en Sala Grado 33, que es el programa donde yo me proyecto en la parte de desarrollo personal. Y bueno, les he dado algunas pinceladas en otros programas, pero esta vez lo vamos a culminar. Está cargadito, tiene varias cosas, carnudito, pero espero que les llegue a sus corazones, a sus cabecitas, y también en algún momento, si quisieran, pudieran leerlo, sería genial. Entonces, es este libro, aquí se los muestro, de Robin Sharma, se llama El líder que no tenía cargo. Por acá está, es uno de los libros, es el cuarto libro que estamos trabajando en Sala Grado 33, yo no lo puedo creer, me he leído un libro en un mes. Mis compañeros se han leído otros libros, pero yo he leído este totalmente y lo he releído y hemos hecho resumen sobre él, muy orgullosa de mi proceso, porque antes ni siquiera un libro me hubiera podido leer en un año. Entonces es un trabajo muy importante para mí y quiero proyectárselos porque realmente me ha llegado al corazón, a mi mente, a involucrarme en mi trabajo de desarrollo personal que potencia la parte profesional. Entonces, este libro tiene el autor que es Robin Sharma y nos muestra o nos habla sobre el liderazgo, que yo ya les he hablado sobre qué piensan ustedes que es un líder, cuándo creen ustedes que estamos tomando el liderazgo o qué es lo primero que se les viene a su cabecita cuando piensan en líderes o en liderazgo. Entonces, no se limita en este libro a hablar solamente sobre un cargo, que a veces creemos que es el liderazgo, que los jefes o las personas que tienen autoridad son las únicas personas que pueden tener el liderazgo. No se limita solamente a eso, a un cargo o a un título, que a veces creemos también que tenemos liderazgo cuando tenemos una profesión y no es así. También hay otros roles en los que nos podemos hacer cargo y tener ese liderazgo. Entonces se trata más que todo de una mentalidad, ¿sí? De una actitud que podemos desarrollar en cualquier momento. ¿Y por qué en cualquier momento? Porque podemos tener un rol, por ejemplo, familiar, un rol en donde seamos nietos, tíos, sobrinos, y ahí podemos adoptar el liderazgo. Entonces no se trata solamente de un oficio ni una profesión, sino de hacernos cargos de nuestro rol, de nuestra posición actual. Si somos tíos, pues hacernos cargo de esa posición. Si somos nietos, por ejemplo, en mi caso, hacerme cargo de esa posición actual. ¿Para qué hacerme cargo? Pues para hablar, para llamar, para relacionarme más, para profundizar en esa relación, o si soy profesor, o si soy mesero, o si soy camarero, también profundizar, porque eso me va a permitir desarrollar habilidades y competencias. Esa es una clave, o una de las ideas clave del libro, es la importancia de desarrollar habilidades y competencias para liderar de una manera efectiva en todos los roles, en todos los cargos, en todas las posiciones actuales. Entonces Sharma nos da ejemplos de personas que han aplicado estos principios en su vida y también en su trabajo y nos muestra cómo podemos hacer nosotros eso mismo. Y bueno, cuéntenme ahí en los comentarios qué significa para ustedes ser un líder, ¿sí? Que es lo primero que se le viene a la cabeza cuando yo les digo líder o liderazgo, o cómo ustedes creen que pueden desarrollar esas habilidades o esas competencias para liderar de manera efectiva. Así que yo los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes, en @danipiercing.22, en @dani.creadora, donde nos proyectamos en esta parte personal y profesional. Y ahí puedan escuchar y puedan aplicar también esos principios en su vida y en su trabajo. Así que no se pierdan esa oportunidad de liderar y de alcanzar sus metas a través del liderazgo. Este libro tiene 7 capítulos. El último se lo nombra como 8º capítulo, pero en realidad es la conclusión. Entonces serían 8 capítulos y los principales personajes son 2, Blake y Tommy. Blake es el protagonista del libro, ¿sí? Y es un joven que se siente insatisfecho con su vida y con su oficio. Entonces dejémoslo ahí. Ese es el principal.
Y está Tommy, que es un hombre sabio, un hombre experimentado, que se convierte en el mentor de Blake. Entonces son los dos personajes principales. Pero a través del libro y a través de los capítulos vamos a tener otros 4 personajes que los vamos a ir nombrando en cada uno de esos capítulos correspondientes. Entonces, ¿qué pasa? Que Tommy es el mentor de Blake. Pero primero empiezan hablando sobre quién es Blake, ¿sí? Y en este libro el autor lo que relata es eso, esa historia de Blake, primero que todo, que es un habitante de Nueva York, el cual al conocer el personaje de Tommy, se embarca pues como en todo un viaje que lo lleva a descubrir el potencial que tenemos todos los seres humanos desde nuestro nacimiento. Entonces todos los seres humanos desde nuestro nacimiento somos genios, pero a medida que vamos creciendo, que vamos teniendo culturas diferentes, familiares, contextos, situaciones diferentes, pues nos vamos despojando de eso tan importante que es ser genios. Y esto yo quiero que lo tengan en cuenta porque al finalizar el libro se van a dar cuenta de lo importante que es volver a recordar que somos genios. No es como enseñarnos que somos genios, no, es recordarnos que ya tenemos eso dentro y que podemos hacernos cargo de esa posición actual y de eso que ya entendemos que es que nacimos siendo genios. Está en nuestra genética ser exitosos, así como evolucionamos, así como somos seres vivos que evolucionamos, está en nuestra genética que seamos exitosos. Así que bueno, el autor se enfoca en el liderazgo como herramienta para lograr todo lo que se propongan en la vida y eso lo dividen en 7 capítulos. El primer capítulo habla sobre el éxito y el liderazgo le pertenecen a las personas, a todas las personas por derecho, o sea, por derecho te pertenece el éxito, ¿sí? Por derecho te pertenece el liderazgo. El éxito no es algo por allá inalcanzable que solamente lo tienen algunas personas, no, nos pertenece a todos y es nuestra responsabilidad hacernos cargo de ello. Entonces nos dice en el primer capítulo que todos nacimos siendo genios y que por desgracia la mayoría de nosotros muere en la mediocridad. Y morir en la mediocridad es no hacernos cargo de esa responsabilidad tan grande que es que somos genios, porque nos han despojado de ellos, porque nos hemos olvidado y hace falta que nos lo recuerden. Por eso este libro ha sido muy importante para mí, me ha recordado que yo soy una genio y que tengo la capacidad de asumir ese liderazgo y por eso estoy constantemente en mi trabajo personal y en mi trabajo profesional. Y bueno, entonces nos empieza contando en el primer capítulo que Blake es un muchacho que a sus 20 años perdió a sus papás, pero antes de que perdiera a sus papás, pues ellos le habían enseñado mucho a leer, le habían enseñado a trabajar, le habían enseñado a valerse por sí mismo. Pero cuando sus papás murieron fue un punto de quiebre. Acuérdense de los puntos de quiebre que yo les he contado, los míos y de otras personas también, que son muy importantes para ser conscientes, para darnos cuenta de que algo está pasando en nuestras vidas y tenemos que cambiarlo. Para Blake ese fue su punto de quiebre, la pérdida de sus papás. Entonces empezó a tener una vida sin rumbo, sin propósito, sin sentido y pues claro, ¿cierto? Es una situación muy complicada, muy compleja. Yo también no he tenido mi mamá por mucho tiempo y porque sí la tuve y sí la conocí y aprendí mucho de ella, pero después de eso entonces tenemos un punto de quiebre y así le pasó a Blake y entonces él se perdió en su vida. Ya no era vivir sino sobrevivir y bueno, él trató de buscar como grupos donde pudiera sentirse acompañado, donde pudiera sentirse apoyado, así como yo por ejemplo que fui a las iglesias, que fui a grupos de jóvenes. Así mismo Blake encontró un grupo en las fuerzas militares y allá supo o aprendió a estructurar un poco su vida y entonces le enseñaron pues todo el tema de la disciplina, de levantarse temprano, pero a él le afectaba mucho algo y era sobre lo de la violencia, ¿sí? Los mutilados, los jóvenes, todo este tipo de violencia en la guerra que él evidenciaba, pues eso lo traumaba. Entonces, bueno, cumplió su tiempo allá y él sí se sentía pues como una persona que tenía valor en ese lugar y cuando salió de allá, quiso reintegrarse nuevamente a la sociedad, pero no fue capaz. Entonces también, otra vez nuevamente empezó a dormir hasta tarde, no se alimentaba bien, trataba de buscar trabajo, no encontraba y empezó a sobrevivir. Encontró trabajo de tanto buscar en una librería en Nueva York y aquí es donde conoce a su mentor, es donde conoce a Tommy. ¿Y por qué lo conoce? Porque Tommy trabaja en otra librería de esa misma compañía. Y ese Tommy, que va a ser su mentor, ese Tommy había sido amigo del papá de Blake. Y en algún momento ellos habían sincronizado palabras y habían pensado en la posibilidad de que Tommy conociera a Blake, que era su hijo. Pero bueno, ya pasó cuando él se murió, pero en sí, esa es la relación que ellos tienen y por eso es un poco estrecha esa relación. Entonces empieza Tommy a hablar con Blake y le cuenta que su papá era amigo de él y que habían tenido interés en relacionarse, que él es uno de los mejores vendedores de otra librería de esa compañía, pero que allá ya está sintiendo
que no le está aportando esa librería, que como que ya cumplió su ciclo allá, entonces quiere nuevos horizontes y por eso quiere estar en esa compañía o en esa librería donde está Blake. Y Blake le dice que por qué quiere estar allí si es uno de los mejores vendedores y en esa librería no hay trabajo en equipo, todos son por su lado, él vende sí porque le gustan mucho los libros y desde pequeñito le enseñaron a leer, pero que no es un lugar como para una persona que es el mejor en ventas. Entonces le dice Tommy que a él le gustan los retos, que a él le gustan los desafíos y que él quiere enseñarle a Blake cómo ser el mejor de esa librería y cómo sacar adelante esa librería, que le va a dar los principios que él tomó para ser el mejor en su librería, para ser el mejor vendedor, y se los va a dar a Blake para que también sea el mejor en esta librería. Entonces así es como empieza el segundo capítulo, donde dice mi encuentro con un mentor de liderazgo. Y entonces relata que él estaba tomando un café en esa librería y se le acerca un hombre que era Tommy y él quería ser su mentor, por todo lo que les acabo de comentar. Era amigo de su papá y quería dejarle todos esos principios a Blake para que fuera el mejor de esa compañía. Le dice que es el mejor vendedor de la compañía por más de 5 años y que solicitó traslado a esa librería porque quería cambiar de tienda porque en la otra tienda ya no crecía. Y a veces nos sentimos mucho en nuestras zonas de confort y nos sentimos muy cómodos y no queremos salir de ahí. Y miren esto tan maravilloso, esa forma de pensar de Tommy, de liderazgo, que él dice que ya no le está retando nada en la otra librería, entonces que quiere sentirse retado y por eso llega a la otra librería donde casi no se vende, donde no hay personas que trabajen en equipo y demás. Entonces sí, que él sería la estrella de la compañía, le dice Tommy a Blake, tú serás la estrella de esta compañía y por eso te voy a compartir la filosofía de liderazgo en los negocios y en la vida, que él aprendió también hace unos años atrás cuando se sentía perdido. Y empieza entonces Tommy a explicarle que la motivación de los grandes líderes no es el dinero, que uno creería es eso, que se siente exitoso como cuando uno consigue plata, pues no es así, y yo se los puedo decir porque también hubo un momento en el que tuve plata, me estaba yendo bien en el negocio, pero me sentía vacía, me sentía sin sentido. Entonces, la motivación de un líder es el desafío, la posibilidad de ir más allá, el deseo de hacer algo grande. Y que el dinero va a ser claramente importante, pero es un efecto secundario cuando haces un poco de TRE. Y eso es interesante porque TRE es un acrónimo que, bueno, vamos a encontrar muchos acrónimos en este libro y este es el primero. TRE significa trabajo realmente excepcional. Entonces, el dinero es un efecto secundario cuando haces un poco de TRE, es decir, trabajo realmente excepcional. Y aquí empieza el tercer capítulo, donde empieza Tommy a comentarle que es triste el precio de la mediocridad, pero es espectacular la recompensa del liderazgo. Entonces Tommy le dice a Blake, dame un día para enseñarte las leyes del liderazgo y te las voy a enseñar a partir de unos maestros, que son los otros personajes que les conté que íbamos a mencionar. Entonces, claro, pues como Blake estaba perdido en su vida, sin propósito, sin sentido, pues ¿qué más? ¿Sí? Entonces era una gran oportunidad para él. Y le dice que sí, y entonces Tommy le dice, mañana te espero a las 5 de la mañana en el cementerio. Y entonces Blake, bueno, mañana voy al cementerio a las 5 de la mañana. Y sí, entonces Tommy le pide que vaya y que pues en un día le ayudará a entender esos 4 fundamentos o esas leyes que le van a ayudar a él a ser el mejor de esa compañía, porque ese es realmente el propósito, ¿no? Que como él quería ser el mejor, pues lo hiciera a través de estos fundamentos. Entonces sí, lo cita a las 5 de la mañana en el cementerio. Y cuando llega Blake al cementerio, está Tommy ahí parado, atrás hay un carro de gama alta, el más top, y están prendidas las luces hacia el frente y hay 2 tumbas. Entonces, antes de que empezaran a hablar, Tommy le regala una chapa que tiene en su chaqueta y se la pasa a Blake y se la regala. Le dice, estas son las iniciales del LSC. ¿Qué es el LSC? Es un líder sin cargo. Y de eso se trata este método, que para ser líder no necesitas ningún cargo. Entonces, una de las prácticas cotidianas de los LSC, recuerden, LSC es un líder sin cargo, es levantarse temprano. Por eso lo citó a las 5 de la mañana en el cementerio. Eso te permite aclarar pensamientos, ya a ustedes ya les he dicho que nos permite levantarnos a las 5 de la mañana, organizar nuestras ideas, organizar mejor nuestro tiempo, programarnos, en mi caso, por ejemplo, hablar con Dios, hacer actividad física, meditar. Me estoy comiendo un ajo en las mañanas en ayunas también, que me va a servir para mi acné. No lo veo como resultado, ya no veo las cosas con resultados inmediatos, es decir, no me va a servir ni en una semana ni en 2 semanas, eso va a ser a largo plazo, pero todos los días haciéndolo sé que me va a ayudar. Entonces, bueno, por eso citó a las 5 de la mañana Tommy a Blake en un cementerio. Entonces le hace ver las 2 tumbas y le dice que se meta a la primera tumba. Y claro, Blake como que asustado porque y entonces ellos 2 solos allí, no había amanecido, o sea, todo estaba oscuro.
pero igual le daba confianza y seguridad, pues todo lo que habían hablado. Entonces se mete a la primera tumba y le dice que excabe, que busque algo y que lo encuentre. Entonces empieza a excavar y encuentra así una tablilla, pero una tablilla fea, o sea, dañada, pero sí se notaba que tenía 10 cosas escritas. Entre esas 10 cosas escritas decía 10 arrepentimientos humanos. Y les voy a nombrar solamente unos dos, porque son larguitos, y bueno, para que ustedes también tengan la oportunidad de leerse el libro. Entonces, uno de esos arrepentimientos humanos dice: llegar a tu último día sin haber experimentado el poder natural que posees para crear una gran obra y alcanzar grandes logros. Y otra por acá dice, llegar a tu último día dándote cuenta de que jamás has inspirado a nadie con tu ejemplo. Y bueno, entonces después de leer todos los 10 arrepentimientos, le dice que pase a la otra tumba, la segunda tumba, y le dice que también excave. Y entonces empieza a excavar y encuentra allí también otra tablilla, pero esta tablilla es de oro y se ve muy bonita, se ve muy limpia, aparte. Y les voy a nombrar dos victorias, porque estas ya no se llaman arrepentimientos, sino que se llaman victorias, que están dentro de esas tablillas. Entonces dice: llegas al final sabiendo que has vivido una vida excelente y que has mantenido el listón lo más alto posible en todo lo que has hecho. Y también le dice: llegas al final sabiendo que has sido una gran persona que ha inspirado y motivado a otros en lugar de desanimarlos. ¿Y a qué quiere llegar Tommy? Haciéndolo meter a 2 tumbas, a Blake, y que encuentre una tablilla de arrepentimientos y una tablilla de victorias. Y es que dice: de todas formas nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. ¿Cómo quieres que sea tu muerte, sí? Arrepintiéndote de que no hiciste nada, de que no lograste nada. 10 arrepentimientos, ¿sí? O quieres sentirte victorioso y estar tranquilo cuando te mueres. O sea, el planteamiento de Tommy era muy claro. Podía elegir seguir viviendo igual que lo había hecho en los últimos 10 años, o podía elegir la opción más elevada. ¿Cuál era? ¿O qué es lo que estamos hablando? Aspirar al liderazgo, a la excelencia y al entusiasmo en el trabajo y en la vida, que era lo que Tommy no entendía que podía hacer, porque ya tenía un cargo, ya tenía una posición actual, que era ser vendedor en una librería de una compañía. Y bueno, aquí empieza entonces el viaje de ellos para empezar a entender el tema de los fundamentos de un líder sin cargo. Los lleva entonces a su primera conversación con su primer maestro, en este caso es una maestra, y el 4º capítulo dice: la primera conversación de liderazgo. No hace falta tener un cargo para ser líder. Entonces Tommy lleva a Blake a un hotel muy lujoso, donde le presenta al primero de los maestros, que es una argentina, se llama Ana, y que trabaja allí como camarera. Ana trabaja allí como camarera, pero no pareciera que trabajara allí como camarera, porque Ana se desenvuelve muy bien, los huéspedes la quieren mucho, tiende la cama súper bien, organiza las cortinas, parece que fuera como la jefe de ese lugar. Pero ¿qué pasa con Ana, que se está haciendo cargo de su posición actual? Entonces Ana le dice: una de las más grandes libertades que tenemos como personas es la libertad de elegir cómo vemos nuestro papel en el mundo y el poder que tenemos para tomar decisiones positivas. ¿Y a qué se refiere ella? A que aunque ella sea una camarera, lo hace lo suficientemente bien, que ella no se victimiza por tener: ay, no, me toca ir otra vez a este trabajo. No, sí, ella lo toma de la mejor forma. Y eso es una libertad que ella puede tener, y que su director general le ha dicho que tiene mucho potencial, y por esa razón la ha enviado a tantos cursos de formación que ella ya ha perdido la cuenta. Entonces, eso es importante. Ana le cuenta su experiencia de vida, cómo fue, que no tiene papás, y le afirma que el éxito, tanto en los negocios como en la vida personal, es algo que se crea conscientemente. Sí, eso es muy importante. El éxito es algo que se crea conscientemente, o sea, el éxito no está por allá lejano, como nos lo pensamos, o el éxito no está cuando conseguimos plata, ¿sí? El éxito es algo que podemos crear conscientemente, y está brutal. Entonces dice: es el resultado garantizado de una serie deliberada de acciones que cualquiera puede realizar. Y ella le dice: cualquiera puede realizar porque nosotros tenemos unos poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Entonces ya se los voy a nombrar. Poderes naturales, o sea, todos lo tienen, ¿sí? No hay necesidad de que sea rico, pobre, alto, bajo, no, todos lo tienen. El primer poder es: si tú tienes un trabajo, por ejemplo, como camarero o como barrendero, todos nosotros tenemos el poder de ir cada día al trabajo y dar lo mejor de nosotros mismos. Y para eso no se necesita tener un cargo. Eso es un poder natural, que ustedes pueden adoptar en sus trabajos también. Poder natural 2, nosotros tenemos el poder de inspirar,
de influir y de ensalzar a todas las personas con las que nos encontremos mediante el don del buen ejemplo. El ejemplo, y para eso no se necesita tener un cargo. Poder natural 3, todos nosotros podemos crear cambios positivos ante unas condiciones negativas. ¿Qué significa eso? Que ante las dificultades de nuestro diario vivir podemos tener situaciones. Nadie dice que no vamos a tener dificultades, las vamos a tener, pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te quedas con esa emoción negativa en tu cuerpo? Así que bueno, eso nos habla el poder natural 3, que ante los cambios, ante las situaciones negativas, pues nosotros podemos crear cambios positivos. Y el último poder natural es que todos los que conocemos la verdad sobre este liderazgo podemos tratar a todos los implicados en una organización con respeto, aprecio y bondad. Y al hacerlo elevamos esa cultura de la organización a lo mejor de lo mejor. Y para eso tampoco necesitamos cargo. Así que vamos a continuar hablando de estos temas tan importantes después de comerciales. Continuamos con nuestro programa, nuestra tercera temporada de nuestro segundo programa aquí en Charlando con Dani. Estamos hablando acerca del libro de Robin Sharma, El líder que no tenía cargo. Así que estábamos en la parte donde tenía la primera conversación Blake con su maestra, en este caso Ana. Y estábamos conversando sobre los 4 poderes naturales que ustedes deben de conocer, que ya se los mencioné. Y termina diciéndole Ana a Blake que también hay un efecto multiplicador en este tema de liderazgo. ¿Qué quiere decir este efecto multiplicador? Que, por ejemplo, yo hago parte de Sala Grado 33, que es el programa donde trabajo esta parte de desarrollo personal, y Mateo, que es mi mentor, bueno, tiene en nuestras salas, a veces se conectan hasta 40 personas o más, y esas 40 personas, imagínense a cuántas otras personas nos están proyectando de esa forma. Imagínense, por ejemplo, conmigo. Soy una persona que viene aquí a radio, les he hablado todo este tiempo de desarrollo personal, del libro, y a cuántas personas en radio estaré llegando. Eso es un efecto multiplicador. Y a 2 personitas nomás que se les quede esta información, ya eso es ganancia para mí. Sí, eso es, mejor dicho, inspirador también para mí y para ustedes. Eso es un efecto multiplicador del cual le habla Ana a Blake también. Y le dice que las 5 reglas que le ayudarán a recordar que no hace falta tener un cargo para ser líder se resumen en un acrónimo. Y el acrónimo, todos van a hablar de un acrónimo. El acrónimo es IMAGE, es decir, imagen. La I de innovación, la M de maestría, la A de autenticidad, la G de gran valor y la E de ética. Estas son las 5 reglas. Claro que aquí las profundizan mucho más en el libro, pero nosotros las vamos solamente a nombrar porque tenemos bastantes cositas que seguirles mencionando. Pero aquí hay unas acciones inmediatas que ustedes pueden ir realizando y las siguientes son: primero, escribir dentro de las próximas 24 horas, o sea, es decir, hacer una lista de todas las áreas, tanto en su trabajo como en su vida personal, las que esté eludiendo, ¿sí? La que esté eludiendo su responsabilidad con el método de hacerse la víctima. Y es que sí, muchos nos hacemos la víctima que porque no tenemos mamá, que porque no tenemos trabajo, que porque nuestro trabajo no es bueno, porque no me pagan bien, que porque esto y por lo otro, ¿sí? Entonces escriban en una hojita cuáles son esas responsabilidades que ustedes están eludiendo, que se están sintiendo víctimas. Y luego hagan otra lista de sus 5 acciones diarias para cada uno de los siguientes días, encaminadas a realizar un cambio positivo como líder sin cargo. Es que deben de actuar ya. Ustedes ya tienen posiciones actuales, deben actuar ya. Y así van a explorar también entonces estos recursos que yo les estoy dando aquí en el Facebook, en el live de Facebook, en el live de Instagram, en el live de Fusión Radio. Bueno, todas estas cosas son importantes y terminamos este capítulo donde le enseña a Ana estos 4 poderes a Blake con una cita para recordar, y le dice: el dinero, la influencia y la posición no son nada comparados con la mente, los principios, la energía y la perseverancia. Y así entonces se despiden y empieza Tommy a hablarle algunas cositas sobre esta parte del liderazgo y le dice: estas letras representan el algoritmo del liderazgo. Los líderes todo el tiempo están ejercitando su mente, se están preguntando ¿qué puedo mejorar hoy? ¿Sí? Si dejan todo lo que tocan, mejor de cómo lo encontraron. Es decir, a ver, yo hoy madrugué, mañana puede que no madrugue, pero si yo madrugo hoy, voy a hacer las cosas genial. Si yo no me fallo hoy, y yo ya lo he entendido y lo he visto y lo he notado en mi vida, que si yo no me fallo hoy, me levanté a las 5 de la mañana, durante el día me va a ir súper bien, porque estoy logrando unas metas diarias, unos propósitos diarios, es decir, lo que estoy tocando va a quedar mejor de lo que lo he encontrado. Nos reinventamos constantemente a lo largo del camino, es decir, que no es verdad que al inicio yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana o hacía actividad física todos los días. Es más, he tenido que dejar el gimnasio. ¿Por qué? Porque siento que eso me come mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago yo para
como suplir el gimnasio, pues hago burpees en mi casa y ya le voy a ir metiendo sentadillas porque en el abdomen se me está yendo hacia los lados, pero estoy entendiendo que la actividad física es muy importante y es diaria, así que nos reinventamos constantemente a lo largo del camino, nos exigimos a nosotros mismos más de lo que nadie puede exigirnos y nos alentamos a convertirnos en un MDM, que es un MDM, o el mejor del mundo. Lo que debemos asimilar es que todos tenemos el potencial necesario para alcanzar la maestría en nuestro trabajo. ¿Cómo alcanzamos la maestría? Siendo constantes, actividades diarias, propósitos diarios. Estas acciones diarias pequeñas pero muy importantes. Así que entonces empezamos el capítulo 5, donde está la segunda conversación de liderazgo y nos dice que las épocas turbulentas crean grandes líderes. Tommy lleva a Blake con el segundo maestro, este sí es un hombre que se llama T. Boyd, quien fue campeón de estalón 5 veces y ahora maneja su propio negocio de artículos deportivos y le dice lo siguiente. T. Boyd, ¿no? Le dice lo siguiente a Blake: encuentra la manera de divertirte en todo lo que hagas. Y nos empieza diciendo también que las víctimas se quejan diciendo ¿por qué a mí? Pero los líderes gritan, depende de mí. Por eso es que se deban de hacer cargo de sus posiciones actuales, y no es hacerse las víctimas, es decirnos qué hago con esta situación que me está pasando. Entonces los momentos difíciles son pasajeros, las condiciones duras son oportunidades para convertirnos en líderes, en héroes, hacernos cargo de nuestra posición actual. Y que vean esto tan maravilloso, dice, el liderazgo es un deporte que podemos practicar todos. Él lo dice desde su profesión, que en algún momento fue deportista, pero lo relaciona muy bien con esto porque puede transformar tu vida totalmente. Ustedes cómo ven a los deportistas que están practicando, todos los días están practicando. Eso es el liderazgo, es un deporte que podemos practicar todos. Te puede transformar la vida totalmente y la mente, una vez expuesta a una idea nueva, no vuelve a retomar sus dimensiones originales. Entonces, encuentra la manera de divertirte en todo lo que hagas. Y esto se refiere también, por ejemplo, en mi caso, a que cuando tengamos nuestros clientes debemos motivarlos a que hagan negocios con nosotros, ¿sí? Cuando vamos a trabajar es como salir al escenario, o sea, cuando yo voy y retiro un granuloma, es mejor dicho mi momento esperado. ¿Por qué? Pues primero porque lo sé hacer muy bien y segundo porque sé que va a haber un cambio muy drástico, un antes y un después. Entonces cuando vamos a trabajar es como salir al escenario. Cuando ustedes vayan a mesear es como salir al escenario. Cuando vayan a trabajar como camareros, cuando vayan a trabajar como doctores, auxiliares de enfermería, están saliendo al escenario. Tenemos que hacer nuestra representación y deslumbrar al público. Es eso de que cuando las cosas se ponen difíciles hay que entrar en acción. Entonces me llegó un granuloma en estos días y yo la verdad estaba un poquito rara, me sentía un poquito como molesta internamente porque la muchacha llegó toda eufórica diciendo, ay, yo ya no quiero esa perforación, vea que usted me la hizo en una feria y eso no sanó, yo le dije a usted que yo era muy dura para sanar y no es que... Y llegó así y yo la vi y yo le dije, ¿tiene cita conmigo? Y es que no, yo vengo de muy lejos, vengo desde Montenegro y no es que... Yo le dije, bueno, te voy a atender, pero para la próxima me sacas la cita y la agenda porque tengo el estudio muy desorganizado, ¿sí? Y pues así no me gustaría atender a las personas. De todas formas la atendí, pero entré en acción, en calma. Ya no soy una persona impulsiva, yo ya no me igualo con mis clientes, sé responderles, sé cómo llevar la situación. Entonces, cuando se ponen las cosas difíciles, hay que entrar en acción, en calma. Y la única manera de llegar a salvo es inclinarse hacia la pendiente. Eso es brutal, porque a veces uno cree que, o no quiere que le lleguen ese tipo de retos, o yo no quisiera, o antes no quería que me llegaran ese tipo de retos a mi local. Pero ahora cuando me llegan, siento que es un trabajo mío, y yo digo, bueno, aquí cómo voy a abordar la situación. Me estoy acercando, me estoy inclinando hacia esa pendiente, y eso pasa cuando aprendemos cosas nuevas. Es un mundo muy diferente, nos da miedo, pero lo que nos dé más miedo, inclínense hacia esa pendiente. Es decir, tienes que acercarte más a lo que más temes en vez de apartarte. Y el miedo que pasa es cuando vas hasta el borde de tus límites, que se los coloqué en una historia, expande esos límites, ¿sí? O sea, ahí ya dejamos de perder el miedo y si te acercas con constancia a aquello que temes y vences tu natural resistencia, te sentirás mucho más seguro en lo que hagas. Y también te sentirás mucho más fuerte y capacitado. Si eres valiente y aprovechas las oportunidades, por mucho miedo que te den, ese miedo se va a convertir en impulso y te hará ver la magnitud de tu fuerza. Entonces, cuando nos dé miedo hacer algo,
Piénsense que es un reto que nos va a dejar mucha enseñanza, es un aprendizaje y las condiciones difíciles pueden mejorar tus habilidades. Ahí es donde mostramos nuestros talentos ocultos y elevamos nuestro rendimiento. Y a mí me parece muy interesante esto porque hace un tiempo cuando empecé la radio, Carito, que es nuestra compañera aquí de radio, nos contaba que a ella le tocó así, que ella nadie le dijo, ay, hoy vas a tener que hablar en radio. No, a ella de una le pasaron el micrófono y tenía que hablar y ella lo hizo. Y ahí se dio cuenta que ella podía. Entonces son esos momentos, esas condiciones como difíciles que mejoran nuestras habilidades o que nos hacen dar cuenta que tenemos habilidades o que mostramos nuestros talentos ocultos. Y ahí, cuando el camino es difícil, es cuando se ve la buena técnica o lo buen esquiador que eres. Entonces, aquello a lo que te resistes perdurará, pero aquello a lo que te enfrentas empezará a trascender. Si no quieres caerte y hacerte daño, tendrás que adaptarte. Y aquí es donde yo les digo que el éxito está en los genes, está en los genes. Nosotros venimos a ser exitosos, pero la evolución hay que entenderla. ¿Cómo es la evolución? Adaptándonos a los cambios. Todos los seres vivos nos hemos adaptado a los cambios y por eso hemos sobrevivido. Nos hemos adaptado, una planta crece donde haya un poquito de tierrita, si está en medio del pavimento y hay un poquito de tierrita que le funciona para crecer, ahí crece, ya no dice, ay no, soy semilla y aquí no hay tanta agua, aquí no hay tanta tierra, no, solo crecen, solo se adaptan a los cambios, si hay luz de un lado, pues crece por ese lado, pero nosotros al primer reto que vemos, de una caemos y no nos levantamos y nos hacemos las víctimas y ahí nos quedamos en nuestras zonas de confort. Entonces Steve Boyd, que es su segundo maestro, le dice, te recomiendo que recuerdes la regla del 80-20. El 80% de los resultados proviene del 20% de tus acciones. Y eso es lo que yo les digo sobre las acciones diarias, ¿sí? No se las piensen para dentro de una semana, ya mejoré, dentro de un mes ya mejoré. No, piénsenselas a largo plazo. Y es más, ni siquiera se piensen en eso, piénsense en el proceso. La cuestión no es si vamos a encontrar dificultades, ¿sí? Porque es claro que las vamos a encontrar. La cuestión es qué hacemos con esa dificultad y cuánto tardaremos en recobrarnos. Es como lo que les digo, o sea, cuánto ustedes dejan que esa emoción negativa quede en su cuerpo, cuándo se van a hacer cargo de eso. Entonces, para ello, tener iniciativa y dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar. Y la consigna de él es SA, es decir, sigue avanzando. Y también tiene un acrónimo, el acrónimo de él significa, dice Spark, que significa chispa, la S de sinceridad, la P de priorizar, la A de adversidad, la R de responder y no reaccionar a las dificultades, porque eso a mí sí que me ha pasado un montón y yo todavía lo pienso, o sea, cuando llega una situación así, me quedo ahí como en calma, pero aún ni siquiera sé responder. Ya no reacciono, que eso es un gran avance, porque no soy impulsiva, pero me falta responder de una forma adecuada, pero en el momento, ¿sí? En el momento decir la verdad. Así le molesta a los demás, pero yo no puedo vivir con esa emoción o con ese malestar interno por no querer que los otros no se sientan mal, ¿sí? Cuando hay que decirles las verdades. Y la última es kudos, que significa brillar con luz propia en el camino. Y aquí también hay unas acciones inmediatas que nos dice este maestro y es, en primer lugar, escribe en tu diario la mejor oportunidad para crear un cambio positivo en tu organización. Anota luego por qué te resistes a ello. Es decir, por ejemplo, digamos en mi local, ¿qué creo yo que sea un cambio positivo para mi organización? Que nos reunamos más, que nos hagamos más cargo de nuestras responsabilidades. ¿Yo qué puedo hacer? Escribirles e integrarlas, listo, entonces anoto eso. Anoto por qué me resisto a ello, es decir, anoto por qué no lo he hecho, ¿sí? Y para terminar, haz una lista de las 3 recompensas más agradables que obtendrás y amplía tus límites e inicias el cambio. ¿Qué pasaría si yo les escribo que nos integremos más? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían como esas recompensas? Y también tiene una cita para recordar y es: la vida empieza en el límite de tu zona de seguridad. Es decir, si se encuentran en este momento en zonas de confort y están muy cómodos, ahí no hay nada que aprender ya, ¿sí? Tienen que inclinarse hacia la pendiente, es decir, si les da miedo salir de ahí o lo están pensando mucho, no, inclínense a la pendiente, que es allí donde van a encontrar un cambio, donde van a encontrar aprendizaje. Y nos vamos al capítulo 6º, que se nombra la tercera conversación del liderazgo. Cuanto más profundas sean tus relaciones, más fuerte será tu liderazgo. Y aquí en este 6º capítulo, Tommy lleva a Blake a su encuentro con Jackson Chan, se llama el maestro de este capítulo, que es un exdirectivo de una multinacional que ahora es un jardinero por vocación y está en la terraza de la Biblioteca Central de Nueva York. Y él explica a Blake que uno de sus compromisos personales es rodearse solo de personas buenas, apasionadas y positivas con las que se sienta bien. Aquí es donde yo les he metido el cuento de personas vitamina, mentores, atajos buenos, libros. Todo este tema es muy importante
para que ustedes se proyecten, para que se potencien. Si ustedes tienen una situación en algún momento, que hoy por ejemplo yo tuve una situación y se la compartí a un amigo que también está trabajando en su desarrollo personal, y él de una me dijo lo que pensaba sobre esa situación, me hizo aclarar la idea. Yo dije, claro, hubiera hecho eso, pero no lo hice por tal y tal razón. Pero esa emoción quedó ahí porque la conversé con él y me dio ideas, ¿sí? Para mejorar. No es con pinchería, no es armar el chismerío, no. Es hablarlo para mejorar y para calmar nuestra mente, claramente. Entonces le dice, rodéate de esas personas buenas, apasionadas y positivas con las que te sientas bien. Y que la clave de los negocios son las personas, ¿sí? Una empresa no es más que una iniciativa humana que une a varias personas en torno a un sueño maravilloso, que las anima a expresar sus talentos al máximo y aportar un gran valor a aquellos a los que sirven. Entonces sí, todos somos un equipo. A veces nosotros creemos que todo lo hacemos solito y no. Al principio no lo ves claro y te sientes un poco perdido, pero cuanto más andas, más a gusto estás. La felicidad consiste en el pleno uso de tus capacidades a tu máximo nivel. Eso es el liderazgo. Y ese liderazgo a veces cuando estamos con otras personas a nuestro alrededor, por ejemplo en mi caso, yo ha llegado unos días en los que ni siquiera comparto con las personas que están a mi alrededor, es decir, mis compañeras de trabajo, porque estamos llenas de trabajo, ¿sí? O porque entramos y salimos de nuestras citas y nos vamos para nuestras casas y ya y no compartimos. Entonces es eso, si de verdad quieres alcanzar tu más alto potencial en los negocios, deberás tratar a la gente excepcionalmente bien, ¿sí? No es solamente que llegue y yo la atiendo y ya, sino que desvivámonos por nuestros clientes y ayudémosles también a desarrollar esas capacidades que tienen ellos. Por ejemplo, en mi caso, mis compañeras, yo les ayudo a desarrollar esas capacidades que ellas tienen. ¿Cómo les ayudo? Pues entonces les enseño si necesitan algo de creación de video. Hoy, por ejemplo, nomás estábamos hablando de un video que estábamos sacando para el Círculo de Mujeres, que por cierto, va a haber un segundo Círculo de Mujeres el 4 de mayo y estamos organizando todo, y para eso estábamos hablando sobre un video. Y la chica que estaba haciendo el video dice, yo ya tengo el video editado, solamente falta el voz en off, lo haces tú, Dani, me dice ella. Y yo le digo, hay que buscarlo en ChatGPT, ¿sí? O sea, están las herramientas para encontrar, digamos, todo lo que necesitamos, solamente que no sabemos cómo hacerlo. Y para crear videos necesitamos una estructura. El video no es solamente cortar y pegar tomas. El video, lo más importante de un video es el guión, que es lo que queremos proyectar. Si no hay guión, ¿cómo vamos a tener un video ya editado, casi hecho? No hay video, entonces, si no hay guión. Entonces, lo primero que yo les dije a ellas, y para todas, se los mencioné en ese momento, lo más importante para crear un video que llame la atención, sea innovador y creativo, es el guión, lo que queremos proyectar. De ahí ya salen las tomas, el corte y pegue, las transiciones, efectos de sonido, de video, bueno, todas esas cosas son importantes, pero hay que tener una estructura. Entonces, yo ayudo a desarrollar las capacidades de mis compañeras, y eso es muy importante como líder, ¿sí? Ahí me estoy haciendo cargo de mi posición actual. Entonces, si yo quiero ganar, tengo que ayudarle a los demás a que ellos también ganen. Estoy creando un ambiente de alto rendimiento en mi trabajo, en mi organización, y que todo el mundo entienda lo excelente que puedes llegar a ser. Entonces, si tú sabes cómo hacer videos, tú vas a entender que puedes ser excelente en eso que puedes llegar a ser. Es decir, desarrollar la grandeza en personas que ni siquiera han visto esa grandeza en sí mismos. Y es que hay personas así. O por ejemplo, en el caso de las redes, les comentaba en estos días nomás que había una chica que nos había escrito de aquí de radio y nos dijo, es que yo soy mala para redes. Tú te lo estás creyendo de antemano, ¿sí? Tú tienes la capacidad, pero si tú tienes esa creencia, ¿cómo? Entonces no tenemos que ser manager, ¿sí? Para despertar lo mejor en nuestros compañeros, ni para ejercer esa magnífica influencia en nuestra organización. Entonces, solo necesitamos dedicarnos día a día a expresarnos de la mejor forma, a dejar ese ejemplo. Acuérdense de los 4 poderes naturales de los que le habló Ana a Blake, ¿sí? Son cosas que no necesitamos tener un cargo para realizarlas, son nuestros poderes naturales. Entonces, si queremos más apoyo, pues demos más apoyo. Si queremos que nos aprecien, pues apreciemos, ¿sí? Si queremos respeto, pues mostremos respeto primero nosotros por los demás. Así nos estamos convirtiendo en un modelo de liderazgo. Dirigimos mediante el ejemplo, es una de las herramientas más potentes para influir positivamente en los demás. Y cuanto más alto sea el objetivo, que aquí a veces como que tratamos lo que les decía, de ir como solitos y de que lo hacemos solitos, no, cuanto más alto sea el objetivo, más vamos a necesitar la ayuda de nuestros compañeros para cumplir esa misión. Cuanto más ambicioso sea el sueño, pues más importante será el equipo. Y aquí también este maestro nos da un acrónimo para agrupar esta definición, este concepto, que recuerden, solamente les estoy diciendo lo que significa la letra en la palabra, pero el libro les profundiza sobre cada palabra. En este caso, el acrónimo de esta enseñanza es SERVE, que la S significa servir, la E significa escuchar, la R significa relacionarse y la B significa valorar la diversión. Y la E
estimar y cuidar, que es de lo que estamos aquí hablando. Y también hay unas acciones inmediatas de las cuales le habla este mentor y dice, tómate 5 minutos ahora mismo, o sea, ya, las acciones son inmediatas, ya hay que hacerlas, ¿sí? Recuerden, háganse cargo de sus posiciones actuales. Ahora mismo, tómate estos 5 minutos para pensar en la persona que ejerce más influencia sobre ti. ¿Cuáles son las 3 cosas que le hacen tan especial? ¿Cómo podrías aplicar esas creencias o comportamientos y modos de ser en tu trabajo y en tu vida a partir de hoy? Son cosas fáciles. Acuérdense, ustedes tienen 4 poderes naturales, se los dieron, está en su genética. Somos seres que vinimos a ser exitosos y desde niños somos genios, solamente que nos despojaron de eso. ¿Quién nos despojó de eso? El contexto, lo familiar, las situaciones. Pero no nos sintamos víctimas, ¿sí? Somos capaces, depende de nosotros. Y hay una cita para recordar aquí y es que nadie puede ser un gran líder si desea hacerlo todo él mismo o adjudicarse todo el mérito. Y aquí entonces se despiden y van a su último encuentro, que es el capítulo 7. El capítulo 7 nos dice, para ser un gran líder, primero hay que ser una gran persona. Este capítulo es muy interesante, a mí me llegó al corazoncito, porque Tommy lleva a Blake a, donde su cuarto maestro, que se llama Jet Brisley, que es un masajista terapéutico, es muy reconocido en Nueva York, atiende a las celebridades más top. Y este le explica que el último principio radica en la importancia de entrenar y fortalecer su líder interior. Ustedes ya saben cómo fortalecemos ese líder interior. Y que para que logre rendir de una manera extraordinaria en su trabajo, pues va a tener que fortalecer ese líder interior. Y así de esa forma va a acumular tanta energía en su interior que llegue a ser prácticamente invencible. ¿Ante qué? Pues ante esos cambios diarios, ante esos cambios profundos, ante esa presión constante, que recuerden que van a haber dificultades, siempre van a haber dificultades. Pero si nosotros acumulamos esa energía en nuestro interior, la fortalecemos, pues vamos a ser invencibles. Entonces aquí en este último capítulo nos habla del autoliderazgo, que no consiste en mejorar, pues no hay nada que mejorar o no hay nada malo dentro de nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que consiste en algo que es recordarnos a nosotros mismos que tenemos un líder interior, que somos genios desde que nacimos y fortalecer todos los días esa relación con ese genio, esa relación con ese líder que no se había estado haciendo cargo porque no lo entendía, porque no lo sabía, porque lo desconocía. Y por eso es tan importante para mí este libro, porque yo solamente vine a entender que esto era lo que yo siempre estuve buscando cuando yo estuve en el colegio, viendo a las personas que podían darse su estabilidad económica, que podían comprarse sus chitos, que podían comer, sus papás les daban los mejores uniformes. Todas esas cosas yo no las veía como por envidia, yo las veía porque yo quería tener esa estabilidad, ¿sí? ¿Y cómo tengo esa estabilidad ahora? Haciéndome cargo de mi posición actual. Yo también puedo ser exitosa. Todos aquí podemos ser exitosos, va o está en nuestros genes. Entonces, lo que quiere decir es que tu forma de pensar determina tu comportamiento y este a su vez determina los resultados. La aportación es el propósito final del trabajo y de la vida. O sea, en realidad lo más importante, incluso más que nuestra transformación personal, es la huella que dejamos como líderes. O sea que si yo hoy me muero, sentiré esa victoria de que dejé algo, de que fui ejemplo de algo. Me moriré victoriosa, no arrepentida de no haber logrado estas cosas pues tan importantes, tan inspiradoras para los demás. Es decir, estamos dejando huella. Y también le deja una enseñanza a través de un acrónimo, este autor, y le dice, esta visita te la enseño en este acrónimo. El acrónimo es SHINE. Sin antes decirle también que debe trabajar con verdadero ahínco en sí mismo para encontrar ese tesoro oculto que está en tu interior y que comienza a revelarse al mundo que lo rodea. Alcanzar una profunda relación con su potencial dormido, sus mayores ambiciones y sus metas más elevadas va a hacer que realice ese trabajo interior necesario para fortalecer su carácter, para purificar sus intenciones y para magnificar sus actos. ¿Se acuerdan que yo les he comentado en algún momento, les dije que me faltaba como carácter? Bueno, ¿cómo trabajo ese carácter? Fortaleciendo mi líder interior. Entonces, entrenándonos con ganas para mantenernos en forma. ¿Cómo nos mantenemos en forma? Haciendo actividad física de forma diaria. De manera que cada día te sientas lleno de energía y vitalidad. Y el éxito es de las personas enérgicas. Todos los días tenemos vitalidad y energía. Entonces, lo que de verdad importa en la vida es liderar, realizar nuestro potencial y contribuir a cambiar el mundo a través de nuestro trabajo y de nuestra mejora personal. Y el acrónimo en esta última parte es SHINE. S de saber, H de hacer ejercicio, I de inspiración, N de nutrir los lazos
E de elevar tu estilo de vida. Y Blake recibe un masaje de este maestro, de su último maestro, termina su visita, se despide y se va. Y bueno, como es fin de semana, terminan ahí, Blake y Tommy terminan ahí y se despiden, y ya pues Blake tiene todo el trabajo para empezar el lunes a primera hora a hacerle en la compañía, ¿cierto? Donde entendió que iba a poner en práctica todos estos fundamentos, todas estas leyes del líder sin cargo. Entonces, en la conclusión, o en el capítulo 8, estamos ahí a tiempo. En el capítulo 8, bueno, se despiden Tommy y Blake y esperan pues encontrarse el lunes para trabajar todo esto, para Blake decirle que ya empezó, que madrugó. Y llega el día lunes y entonces Blake llega a la librería, pero no ve a Tommy, su mentor. Y se entera que ha fallecido, que Tommy ha fallecido. Y el día del funeral, Blake se encuentra con los 4 maestros y los 4 maestros le informan que Tommy estaba enfermo, que estaba enfermo hace mucho tiempo y que solo quería dejar su legado en él. Y que además le deja una carta de agradecimiento y las llaves de su auto. Y ahí acaba el libro. Me causa mucha emoción porque es como si, lo que les dije, yo encontré un tesoro en este libro. Y si yo en este momento me siento victoriosa es porque les ha dejado esa inspiración a ustedes en estos en vivos, pero más que todo porque yo he aprendido a hacerme cargo de mi posición actual y es todo lo que yo busqué. Siempre busqué esto. Más que mi estabilidad económica, siempre pensé en desarrollarme personalmente. Y bueno, lo estoy logrando. Y esto hace parte como de mis victorias, es decir, que si yo me muero hoy, sería victoriosa porque les dejo esta inspiración en videos, en testimonios, y que sí se puede ser exitoso, y que recuerden que siempre podemos llegar a ser exitosos porque está en nuestros genes, ¿sí? Y bueno, nos vemos en nuestro próximo programa el miércoles a seguir ahondando y profundizando en estos temas. Chao, chao.